Hay un SOS, es un código internacional de auxilio, de emergencia. Y hay un toque de alarma y una emergencia mundial porque la familia está en peligro. La familia está siendo atacada. Es como en los días de Noé, es como en los días de Lot, allá en Sodoma y en Gomorra. Y la familia en aquel entonces estaba siendo muy afectada. Cada vez que la familia, la entidad que Dios estableció como núcleo, como célula de la sociedad, cada vez que la familia es afectada, hay una decadencia en la sociedad. El éxito de Noé fue que en su tiempo no solo construyó un barco. ¿De qué hubiese servido un barco para salvarse él solamente? El éxito de Noé fue que obedeció para construir un arca, pero más allá de eso, que él cuidó su familia, salvó su casa. No tuvo un gran éxito en su predicación, pero al menos a sus hijos y a sus nueras. Y fijaos, a veces cuando hay un hombre que está envuelto en un gran proyecto, en una gran responsabilidad, tiende a involucrarse de tal forma que debilita a su familia. Pensemos en hombres de negocios que tienen que atender una empresa. Hablo de hombres porque Noé evidentemente era el padre. Pensemos en alguien que tiene, no sé, una responsabilidad política o que es una figura importante del mundo del arte o del cine. Muchas veces ellos pierden su casa. O personas que simplemente se dedican en cuerpo y alma a una profesión, a hacer bien eso, y lo abrazan como su propósito en la vida, y luego los hijos o la misma esposa dicen, qué grande fue como notario, qué grande fue como arquitecto, qué grande fue como escritor, lo que sea, pero nos dio a nosotros las migajas. Y no es de extrañar que hijos acaban descarriándose o que esas figuras sufren un divorcio, colapsa su familia. Noé era profeta y tenía un gran cometido, una gran empresa, construir una arca. Sin embargo, supo conciliar, entre comillas, su vida profesional, su propósito, su cometido, con su vida familiar. Aquí el que les habla, que no tengo ni mucho menos el peso que tenía Noé sobre sus hombros, y a veces me siento muy demandado o me siento como muy dividido porque me exige en una forma suprema el ministerio, el llamado, el trabajo para el Señor, pero también me debo a mi familia y es una enorme, una altísima responsabilidad. Así que puedo comprender que lo que Noé hizo es meritorio. Y aquí se lo tiene como uno de los héroes de la fe, de los primeros que se nombran. Creo que porque está escrito en orden cronológico. Es el verso 7, Hebreos 11. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó una arca para la salvación de su casa. El arca era el continente, su casa era el contenido. El arca era algo, era un objeto inanimado, pero para salvar a alguien, a su casa. Y de esos lomos venimos toda la raza humana. Tendemos los seres humanos a darle a veces más importancia al continente que al contenido. ¿De qué te sirve una gran casa, una gran mansión o un bonito edificio, parcela o un vehículo precioso en el que va tu casa, en este sentido tu familia, si tu familia está bajo mínimos, está
enferma, está desestructurada. El alguien es más importante que el algo, las personas más que las cosas, la casa más que el arca. Pero Noé cuidó de la casa, cuidó de la familia y construyó el arca. Y hay dos cosas sobre las que quiero abundar. En primer lugar, que Noé fue advertido por Dios y escuchó la advertencia. No así muchos que hicieron oídos sordos. Y nosotros también tenemos que entender que hay una gran advertencia. Solamente al asomarnos al barrio, al instituto de nuestros hijos, a las noticias, a cómo está nuestra familia, no ya la más cercana, sino la que solamente nos rodea, primos, seres queridos como tíos y etcétera, una familia más extensa. Solamente asomándote ahí, tú ya ves el grado de ruptura, de destrozo. Salvemos la familia, comenzando por nuestra propia familia, y ayudemos a salvar las de otros también. Y hay una advertencia que el Señor nos trae en su palabra. Tenemos que escuchar como Noé, apercibirnos y obedecer por la fe. Lo otro es que Noé hizo algo muy importante. Con temor para salvar su casa, construyó un arca. Y quiero conectar al final de este mensaje la relación que hay muy importante entre tu familia y la casa espiritual donde te reúnes. Es decir, tu congregación, tu iglesia local, que se convierte en un arca, en un ambiente seguro y de protección para tu propia familia. Una gran familia en donde hacer crecer tu pequeña familia. Y vas a ver cómo cada uno de nosotros construimos ese arca, aportamos a ese arca. Pero comencemos por lo de ser advertidos por Dios. Y aquí van 4 noticias que seguro las tienes presentes, pero que nos dan un poquito de luz para muestra un botón, una pequeña ventana de luz sobre esta advertencia de la desintegración de la familia. La primera, hoy mismo, está en los medios de comunicación. La organización británica Stonewall busca promover los derechos de la comunidad LGBT+, bueno, ya se van sumando siglas, y volver a la sociedad más tolerante e incluyente. Con el objetivo de fomentar la igualdad, la organización ha propuesto eliminar la palabra madre y sustituirla por progenitor que ha dado a luz. ¿Por qué? Porque según Stonewall, prohibir la palabra madre representa una táctica para que los hombres y las mujeres trans, además de las personas no binarias, por ejemplo los queer, que creo que se llama así, que son personas que sienten que su sexualidad es líquida, que hoy pueden ser hombres, mañana mujeres, hoy tener una atracción por el mismo sexo o por otro sexo y va cambiando su sexualidad. Pues que esas personas se sientan cómodas y con un lenguaje que les incluya. ¿Qué implica la palabra madre? Aseguran que la exclusión de las personas a las que la definición de esta palabra no la representa, pues no concuerda con su identidad. Por ejemplo, un hombre trans no puede llegar a ser madre, ¿verdad? O 2 hombres homosexuales que han unido sus vidas no pueden llegar a ser madre. Entonces, progenitor que ha dado a luz es para ellos menos ofensivo. Sin embargo, hay quienes argumentan que esta propuesta obstaculiza los derechos de las mujeres y se burla de la biología básica. Hoy cumpleaños mi madre y la he felicitado no como la progenitora que me dio a luz, sino como mi madre. Viva la madre que me parió. Amén, te quiero mucho, mami. La segunda noticia es ahora en junio, un congreso que ha habido en Ávila. La jornada se llamaba Mujer, Familia y Sociedad. Y uno de los ponentes era un cardenal guineano, Robert Sara. Y este señor no ha sido nada políticamente correcto. Nada. Este señor
yo no sé si ni siquiera se ha mantenido en línea con la política o las pautas del Vaticano. Él ha dicho lo que pensaba. Como hombre de Dios ha hablado. Y él ha dicho lo siguiente. Es una noticia dada de junio. Este congreso ha tenido lugar, como digo, en Ávila hace muy poquito. Y este cardenal guineano de Guinea Ecuatorial dice lo siguiente: existen grupos de presión que quieren imponer la ideología del género y el relativismo moral, y si la familia está en peligro, también lo está la sociedad y la fe. El futuro de la humanidad corre gran peligro. Los medios de comunicación estaban rasgándose las vestiduras prácticamente. Actualmente somos testigos del combate que se está librando entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo, tal como pasó en la Roma antigua, que efectivamente la Roma antigua, todo lo que se ve hoy estaba en ese mundo, que por cierto, un imperio que cayó en un declive y en una destrucción, porque se destruyó, entre otras cosas, la familia. Y dice este cardenal: se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio, lo que en el fondo es destruir la humanidad, porque todo está fundado en la familia y en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Cosas que antes las decías y la gente decía, obvio, hoy las dices y parece que estás diciendo, bueno, una barbaridad, un insulto, una idea transgresora. Hay diferentes modos, sigo citando a Robert Sara, hay diferentes modos de destruir la familia, comenzando por considerar a la familia como algo abstracto, sin una estructura fija, puesto que ya el hecho de pensar esto es una forma de destruir a la propia familia. No solamente se piensa, sino que hay una estructura ayudada por medios técnicos y financieros para destruir la familia. Sí, él no ignora que hay detrás una gran inversión de economía y medios de comunicación y una agenda y toda una ingeniería civil para reestructurar la idea de familia. En esta estrategia destacó el papel de los medios de comunicación como vehículo que repite mensajes para adoctrinar o para inculcar un pensamiento. Respecto al aborto, se preguntó el cardenal, ¿qué futuro se espera de una sociedad que destruye a los niños indefensos y débiles? Y afirmó que es una sociedad violenta y criminal al destruir criaturas indefensas. No sé si sabéis que ahora se ha reformado el Código Penal y si tú estás en la puerta de un lugar de aborto queriendo hablar con alguien que vaya a abortar, esto ya tiene pena de cárcel. Entonces se está recrudeciendo en Europa la política o las leyes contra la gente pro vida y se está fortaleciendo esta política de muerte. Insistió en que no hay futuro sin los niños, como se está viendo con la natalidad en lugares como París, Londres o Madrid, donde vienen de otras culturas que tienen otra religión y otra cultura. Ellos sí tienen niños y esto crea un desequilibrio social. Pero es que fue más allá el cardenal, por eso digo que no fue nada políticamente correcto, al decir que hay fuerzas diabólicas. A las preguntas de los periodistas aseguró que existen dos fuerzas diabólicas contra la familia. Una es el Estado Islámico, el ISIS, y otra la teoría del género. En su opinión, el Estado Islámico trata a la mujer como una mercancía, como una esclava. Y recuerda que la conferencia se llamaba Mujer, Familia y Sociedad, y habla de cómo el Estado Islámico trata así a la mujer. Y por otra parte, la teoría del género niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino. Una noticia que, citada así, de labios de un cardenal, a mí, pues no me, de alguna manera, no me involucra, pero yo estoy de acuerdo, concuerdo con todo lo que ha dicho. Así que por eso la cito. Tercera noticia. La
Fundación Open Democracy. ¿Está bien dicho, hija? Democracy, Open Democracy, que se abra a la democracia, ¿no? Una fundación financiada por George Soros pretende abolir la familia aprovechando la crisis del coronavirus. Esta noticia, en cambio, es del comienzo de la pandemia. Entonces, el artículo es firmado por Sophie Lewis. Dice lo siguiente: la crisis del coronavirus nos muestra que ahora es el momento de abolir la familia. Es una web, Open Democracy, financiada por George Soros y por la familia Rockefeller, entre otros. El mensaje mollar del artículo es este: hay que abolir la familia porque a pesar del mensaje actual de quedarnos en casa, ¿os acordáis del mensaje? Quedarnos en casa, ¿os acordáis? Que era el mensaje que estaba en todos lados, quédate en casa para parar la pandemia. Sin embargo, en casa es allí donde se produce la mistificación de la forma de la pareja. O sea, como que el matrimonio entre un hombre y una mujer es algo místico. La romantización del parentesco. O sea, esa relación de padres e hijos es algo como romántico. Y la desinfección del espacio fundamentalmente inseguro, que es la propiedad privada. Bueno, ahí yo no me meto. Es en el hogar, dicen, donde se producen las mayores desigualdades, una idea muy comunista, ¿no? Es en el hogar donde se producen las mayores desigualdades debido a las asimetrías de poder de las tareas domésticas, de la renta y de la deuda hipotecaria, la propiedad de la tierra y los títulos de propiedad, de la crianza patriarcal y a menudo la institución del matrimonio. Según Lewis, hay que aprovechar y abolir la familia, y ella acude a la teoría de otra feminista, Madeleine Lane McKinley, que dice así: los hogares son las ollas a presión del capitalismo. Esta crisis verá un aumento en las tareas domésticas, limpieza, cocina, cuidado, pero también abuso infantil, abuso sexual, violación de parejas íntimas, tortura psicológica y más. La conclusión de Lewis es brillante. Lejos de ser un momento para aceptar la ideología de los valores familiares, la pandemia es un momento importante para evacuar, para aprovisionar, empoderar a los sobrevivientes y refugiados del hogar nuclear. Es decir, los que quieren sobrevivir a la idea del heteropatriarcado familiar y todo eso. Y termina diciendo que la familia apesta. La familia privada, en cuanto a modo de reproducción social, francamente apesta, dicen desde esta web financiada por Soros. Abolir la familia. Tened en cuenta que en este pensamiento que parte de Marx y que de Engels y todo esto, la familia es parte de la estructura burguesa y capitalista, y si queremos ser verdaderamente libres, destruyamos la familia. Pero allí donde se quiere establecer un pensamiento dictatorial y totalitario, uno de los grandes enemigos es la familia. Porque cuando tú educas a un hijo, lo educas con tus principios, tus valores, y siente normalmente el hijo una lealtad a sus padres, o a una historia, a una tradición y a una cosmovisión. Entonces es el primer escollo si le quieres sembrar todas tus ideas. Nosotros tenemos testimonios, por ejemplo, del régimen chino, que como sabéis, ahora voy ahí, es un régimen también comunista, totalitario, dictatorial. Ahora yo sigo a algunos médicos y también científicos chinos, que una de las cosas que dicen es: señores, todos los que hemos salido de China, y hemos salido de China para salvar la vida porque hemos disentido con el régimen, sabemos que no se puede creer a la propaganda, no se puede creer a la noticia del régimen chino. Entonces, si quieren saber del origen del virus, si quieren transparencia en una dictadura comunista, lo tienen muy mal. Y nosotros como cristianos sabemos lo que está sufriendo la iglesia. La iglesia ha sido perseguida y la iglesia ha tenido que reunirse en lo oculto y ha sido
ha sido atacada y el gobierno chino ha intentado controlar la iglesia, aceptar el cristianismo, pero bajo el control de ese gobierno. Entonces, ha llegado a tal punto que hay hermanos nuestros que todavía están vivos, que por ser cristianos, que han servido fielmente al Señor, les han quitado a sus hijos y los han llevado a un lugar de adoctrinamiento, los han sacado de su familia para que sean hijos del Estado. Es papá Estado. El Estado que entonces tiene la potestad, que tutela las conciencias y tutela a los ciudadanos. Entonces, como digo, la familia, la institución de la familia se ve debilitada. Y si os dais cuenta, con lo de toda la lucha de lo del PIN parental, la ley CELA, el adoctrinamiento en los colegios, y así podríamos seguir hablando, una de las cosas es que los padres nos sentimos que se nos está quitando autoridad y que está ganando autoridad, en este caso el Estado, papá Estado. Y eso es ya una tendencia muy preocupante, peligrosa en nuestra democracia española. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Esto qué es, Juan Carlos? Advertencias para que veamos cómo está siendo atacada la familia. Entonces, mirad este pensamiento, abolir la idea de familia tradicional y que sea más el individuo, él solito, pero claro, sin una familia, ¿cómo va a ser protegida la natalidad? Sin una familia, qué fácil es inculcar, adoctrinar, inculcar unas ideas. Qué fácil es hacer individuos o hacer ciudadanos según un molde y según un tipo de pensamiento concreto. Y la última noticia, esta es muy preocupante. Y quiero hablar primero de China y luego de Europa. Cuando entra el gobierno comunista chino, lo primero que hace es destruir todo lo que fue la cultura tradicional, el confucianismo, que era muy respetuosa con la natalidad, con el tener hijos y también con los ancestros, con la tradición. Rompe con todo eso. Y se hacen eco de unos informes que salieron en el siglo XX, en el siglo pasado, unos informes, unos estudios que decían que tal y como iba evolucionando la natalidad, en X décadas se iba a producir un exceso de población y por lo tanto el mundo iba a tener demasiada gente e iban a haber demasiados chinos. Tengo por aquí los datos, pero no os quiero cansar con los datos específicos. Entonces establecieron la política del hijo único. Al punto, esto del hijo único fue tremendo porque, fijaos, la planificación de la natalidad permitió al Estado acceder al ámbito más íntimo de todos. Los bisturíes de los cirujanos materializaron este acceso al realizar incisiones en el cuerpo de las mujeres para llevar a cabo inserciones de DIU, ligaduras de trompas y abortos. Los métodos anticonceptivos predominantes en las zonas rurales, los objetos de estas incisiones quirúrgicas, los úteros, eran los lugares más íntimos de los chinos, fundamentales para toda visión de la unidad social. Para justificar estas políticas, el Estado ya no apelaba a la lucha de clases o incluso al enriquecimiento personal, sino a las cuestiones totalmente abstractas de la cantidad y la calidad de la población el día de mañana. Ahora, ya en el 2016 empiezan a darse cuenta de que no hay suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los mayores. Y comienzan entonces una nueva política, la de los 2 hijos. Y ahora, en el 2020 o 2021, han autorizado 3 hijos. Y hay un medio de comunicación que es, digamos, a través del humor hace una crítica. Y dice, como los chinos no han tenido éxito con la política de los 2 hijos, entonces ahora están saltando directamente a ver si tienen éxito con los 3 hijos. No os preocupéis, solamente no puede tener el teléfono encendido ahí, el pequeño. Podéis seguir la reunión ahí en la parte de atrás. ¿Qué estaban diciendo este medio de comunicación?
como los chinos se ve que no les ha ido bien el tener 2 hijos, o sea, siguen con una natalidad bajísima, de 1 y poco. Entonces, y no han subido la natalidad a 2, el gobierno chino está intentando a ver si poniendo el límite en 3 se animan más a tener hijos. Pero la realidad es que ya es una problemática no solamente en China, es una problemática en Japón, es una problemática en Taiwán, es una problemática que nos afecta a Europa. Y hablando de Europa, mirad, en una generación Europa será irreconocible. ¿Os dais cuenta de que cada vez hay menos niños? Mirad, hay empresas que se dedican a vender pañales que ya no ven Europa como un mercado. ¿Quieres que te diga el dato exacto de la empresa en concreto? Mirad, Kimberly-Clark, ¿a alguien le suena? Fabrica los pañales Huggies. Se ha retirado de la mayor parte de Europa. Simplemente el mercado ya no es rentable. Mientras tanto, Procter & Gamble, que fabrica pañales Pampers, ha invertido en el negocio del futuro, pañales para personas mayores. Europa se está encaneciendo. Se siente la tristeza de un mundo que se agota. En 2008 los países de la Unión Europea vieron el nacimiento de 5,5 millones de niños. 5 años después, en 2013, fueron 500.000 menos, lo que supone un descenso del 7%. La tasa de fertilidad no solo ha descendido en los países con economías resentidas como Grecia, sino también en países como Noruega, que logró sortear la crisis económica. Es un problema que intentan suplir, es decir, no hay suficientes niños, es el suicidio demográfico, como para que podamos tener relevo generacional y seamos capaces de pagar las pensiones y de que se mantenga el estado de bienestar. Solución, que haya cada vez más inmigrantes que ellos sí que están dispuestos a tener hijos. Pero ¿qué sucede? Que estos inmigrantes que están dispuestos a tener hijos son de otra cultura, otra tradición y otra religión. En este caso el Islam. Mirad, los progresistas y laicistas tienden a soslayar la importancia de asuntos demográficos y culturales. Por eso las advertencias más importantes han provenido de algunos líderes cristianos. El primero que anunció esta pronunciada tendencia fue un misionero italiano, el padre Piero Guedo, que explicó que a causa del descenso de la tasa de nacimientos y de la apatía religiosa, el Islam podría tarde o temprano conquistar la mayoría de Europa. Le siguieron otros como el cardenal libanés Bekaray Rai, que dirige a los católicos orientales, que dice Rai: el Islam conquistará Europa mediante la fe y la tasa de nacimientos. Otro cardenal dice: en una generación Europa será irreconocible. Es simplemente matemáticas, lógica. Termino con esto que dice esta noticia. Libertarismo frívolo. Una ideología disfrazada de libertad que quiere destruir los lazos que vinculan al hombre con su familia, con su linaje, con su trabajo, con su historia, con su religión, con su lengua, con su país y con su libertad. Parece provenir de una inercia a la que no le importa si Europa prevalece o sucumbe, si nuestra civilización desaparece sumida en el caos étnico o sustituida por una nueva religión, la religión del desierto, la religión del Islam. Entonces, dice que Noé, siendo advertido por Dios, cuidó su casa y preparó un arca. Tenemos que darnos cuenta de que hay un SOS sobre la familia, sobre la natalidad en este caso, sobre los matrimonios que hay cada vez una mayor tasa de divorcio. Mirad, en Hechos 16:31, si me lo puedes proyectar, vemos como Dios, cuando piensa en la salvación, no solo lo piensa a nivel individual. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios piensa en la casa, Dios piensa en la familia, que esto de vivir la fe y la salvación, como en el caso de Noé, tiene que involucrar a toda la familia. También lo vemos en Hechos 11:14. Dice acerca de Cornelio, dice el ángel: haz traer a Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú
y toda tu casa. Así que cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, líderes de nuestra familia. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos para que la palabra de Dios llegue y los siervos de Dios también tengan cabida de diferentes formas. Que la palabra de Dios llegue para salvación no solo mía, sino de toda mi casa. El plan de Dios es que le sirvamos como familias. Así fue en un principio con la primera familia de Adán y Eva, con la familia de Noé, con la familia de Abraham y con el resto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás de bendición. O sea, el plan de Dios es que nosotros en medio de este SOS, como casa, no solo cuidemos nuestra casa, seamos bendición también para otras familias. Alguien diga amén. Cuando la familia, ¿estás de acuerdo con esto? Cuando la familia se destruye, deja de existir la sociedad. Si no se protege a la familia, la sociedad se destruye a sí misma. Mientras mejor organizada está la familia, más robusta, más sólida y más favorable será la sociedad. Menos gente en la cárcel, menos niños abortados. ¿Por qué? Porque la familia es la que protege. Si una jovencita se queda embarazada y no está preparada, no tiene una relación estable y siente que no está preparada, pero sabe que tiene unos papás que la quieren, que está rodeada por una familia, unos abuelos, unos tíos, unos hermanos, ella afronta ese embarazo no deseado, que luego lo deseará, porque hay una estructura familiar que va a cuidar de esa vida. Quizás tú que me estás escuchando eres ese caso y tu mamá te tuvo cuando no era capaz ni siquiera de cuidarte, pero más adelante sí que te cuidó y en un principio fue la abuela y fue el abuelo o fue la tía. Hubo una familia que protegió la vida. Hemos de evitar que una mentalidad individualista sacrifique a la familia sobre el altar del egoísmo, del consumismo y del individualismo. ¿Te lo repito? Hemos de evitar que una mentalidad que se va estableciendo, una mentalidad egoísta, sacrifique a la familia sobre el altar del consumismo, del egoísmo y del individualismo. Una sociedad que destruye a la familia está condenada a destruirse a sí misma. ¿Qué es lo que yo quiero proponer en esta noche? Una alianza invencible. Una alianza invencible entre familias saludables y congregaciones fuertes. Una alianza entre familias saludables. ¿Por qué? Porque con Dios se recupera la honra de los hijos a los padres. Con Dios tú ejerces una paternidad que te das cuenta que es una extensión de la paternidad de Dios. Que Dios es el Padre de esos hijos que Dios te ha dado. Una familia saludable. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que, mira, cuando yo venía, Dios me dio el mensaje de la boda de Daniel y Alba. Y como no están Daniel y Alba, os lo voy a decir lo que el Señor me dio. Pero no se lo vais a chivar a ellos. No están Daniel y Alba, ¿no? No están. Y yo podía ver que mi matrimonio, ¿sabes? Tuve una visión de las muñecas rusas. Esas muñecas, ¿sabes? Esas muñecas matrisca o como se llamen. Matruska, gracias Omar. Y esas muñecas encajan, ¿no? Y hay una grande y debajo otra chica y otra más chica, ¿verdad? Ese juego del siglo XIX. Pues bien, esto es así con la familia. Nuestra familia debe estar bajo el amparo de una familia mayor, que es la familia de Dios. Nuestro matrimonio es saludable cuando está amparado por otro matrimonio superior, que es el matrimonio entre Cristo y su esposa. El pacto entre mi esposa y yo se ve cubierto, protegido y fortalecido cuando es un pacto amparado, cubierto por otro pacto, que es el pacto de Jesús con nosotros.
hay una cobertura. Toda la familia tenemos luchas y problemas, pero no es lo mismo con Cristo, no es lo mismo con el amparo de la gracia de Dios. Hay una bendición. Sin la presencia de Dios es que es muy difícil sostener una familia de una manera saludable. Familia saludable, pero dentro de congregaciones fuertes. Y mira esta alianza en Filemón 1:2. Filemón 1:2. No lo busques, pero te lo voy a proyectar. Mira, Filemón 1:2. No es lo de Mortadelo, está en la Biblia. Filemón 1 dice, y a la hermana Apia y a Arquipo. No, es Arquipo, pero no sé, esa versión es rara, ¿no? Arquito, ¿quién es Arquito? Arquito es un arco pequeño. A la hermana Apia y a Arquipo, es Arquipo, ¿vale? Se llamaba así el hombre, ¿qué se le va a hacer? Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, en la casa de Filemón había una iglesia. Pero si le preguntas a Filemón, en su iglesia había una casa. Otra vez, en la casa de Filemón se reunía una iglesia. Pero si le preguntas a Filemón, en la iglesia había una casa. En la familia había una familia que estaba creciendo. La familia de la fe y la familia de Filemón. Otro ejemplo, Colosenses, estos son más conocidos. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios 16:19. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Romanos 16, voy más rápido que tú, ¿eh? Romanos 16, versículos 3, 4 y 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Si os dais cuenta, en un principio había una especie de alianza entre la casa y la iglesia. Eran iglesias en casas. Eran iglesias con un concepto familiar. Eran familias con una identidad de iglesia. La familia saludable como parte de una congregación fuerte. Y es aquí donde quiero hablar un poquito a los padres y en relación con las congregaciones. ¿De acuerdo? Los padres cristianos en este tiempo y nuestra relación con las congregaciones. En mi propia experiencia prácticamente sería imposible criar a mis hijos como discípulos de Cristo solamente contando con la fe y la buena relación de Vanessa y mía. Llega un momento, parece que lo que estoy diciendo es una perogrullada, pero es que hay que hablar porque tenemos que construir como Noé, tenemos que construir una casa y que una casa que esté en un continente superior, que no es el arca, que son nuestras congregaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he visto cómo mis hijos en el contexto de la iglesia, en el arca, encuentran un mover de Dios, encuentran referentes, un espacio de servicio, amistades saludables, encuentran otros pastores más allá de sus propios padres que les dan una guía o líderes con los que pueden abrir el corazón, encuentran una formación, una educación. La familia y la congregación, la iglesia local, nos convertimos en dos piernas que se necesitan. Sin una ya cojeas, nos convertimos en una alianza, en dos columnas muy fuertes. Y el diablo quiere destruir o la familia o la congregación local para que se pierdan las generaciones. He visto, conozco
padres que sé que ya van a ir al cielo. Son salvos porque han creído en Jesús, se han arrepentido. Y ellos leen su Biblia, oran y tienen una cierta práctica semanal de vivir su fe. A lo mejor escuchan a un predicador a la distancia o se toman un café con una hermana en Cristo. Llevan a cabo un cristianismo acomodado. En la mayoría de los casos porque se han decepcionado con la iglesia local o con los pastores o porque no tienen tiempo ni tienen ganas de rollos. Porque cuando estás en medio de una iglesia estás con gente que a veces ni te cae bien. Hola. Sí, porque a lo mejor viene gente muy diferente a ti, o que está en un proceso donde todavía hay tanto por ciento de carne. Y chocas, o hay malos entendidos. O la predicación del día no era la que tú esperabas y te escuece y sales de aquí diciendo, no tengo ganas de volver. Espero que no sea el caso hoy. Me quedo en casa. Oye, pero ¿qué hago mi domingo maravilloso? Me doy mi paseo por la playa, vuelvo y me tomo ayúdame, un vermú con mi mujer en la terraza. Un vermú es muy de viejillos, ¿no? Un martini, eso suena más cool. Un martini con mi esposa en la terraza. Y si tengo hambre de Dios, me pongo al predicador de Estados Unidos maravilloso que me encanta, o de Latinoamérica o de donde sea, y me zampo y digo, ¡ay, qué palabra! Vamos, ¿dónde va a parar con mi pastor? ¿Me entiende? Y a la noche nos vemos nuestra serie favorita en casa y me ahorro el calentamiento de cabeza de coger un coche, de ir, de estar con gente. Me ha tocado al lado de uno que hacía unas palmas. Casi no oía la batería de lo fuerte que aplaudía. Me ha tocado al lado de una que soltaba cada gallo. ¿Cuándo le van a decir algo? Son tonterías, pero ¿me estáis entendiendo o no? Vale. Entonces te acomoda. Pero ¿sabes una cosa? Solo por un milagro, por la gracia de Dios, y es la excepción no hace la regla, la confirma más bien, se van tus hijos el día de mañana a convertir, a seguir con tu misma fe, a vivir como discípulos de Cristo y mantener una integridad de acuerdo a la palabra de Dios. Solo un pequeño tanto por ciento, una excepción. La mayoría de las veces los pierdes. No has construido el arca. No has invertido en ser parte de una iglesia, de una congregación, de un arca, porque se necesitó gente y barco. Barco sin gente, gente sin barco se ahogan. Pero el barco sin gente, pues ¿para qué lo quieres? Llenarlo de animales. Hoy en día sería la tierra pues de los monos y de los elefantes y de igual forma se necesitan familias, pero familias que sean parte de una iglesia. Iglesia sin familia no es nada. Familia sin iglesia, te digo que no tiene futuro. ¿Alguien me entiende? ¿Por qué? Porque el mundo estamos en los tiempos finales y está en una temperatura espiritual gélida, pero en el seno de la congregación tus hijos encuentran amistades, nuestros jóvenes se desarrollan, el día de mañana se casan, el día de mañana sirven a Dios, tienen una visión, una misión, tienen un propósito. Alianza entre iglesia saludable, congregaciones fuertes. ¿Cuántos padres que hoy no se dan cuenta y se dedican a su negocio y se dedican a sus hijos de cuerpo y alma, se dedican a ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, pero el día de mañana cuando vean que sus hijos ya son totalmente relativistas, de una moral pues como la de este mundo, no tienen fe, no tienen compromiso con la Biblia, con Jesús o con una congregación, dirán, ¿por qué? Porque no trabajaste el arca. Y trabajar el arca es invertir, es pagar un precio. Es determinación, es constancia, es responsabilidad, es salir de tu comodidad, es salir de tu confort. Pero te lo agradecerán tus hijos, tus nietos
Y si sigue la cosa, tus bisnietos, si no ha venido Cristo antes. Amén, aleluya. Entonces déjame que cierre este pensamiento con un artículo de Coalición por el Evangelio. Los padres cristianos deben aplicar el poder del Evangelio al menos de 3 maneras para encarar la tormenta que se avecina en las próximas generaciones. Padre, tutor, abuelo, líder, escucha esto. 1. Los padres cristianos deben ver la vida congregacional como una prioridad para el horario semanal de su familia. En muchas de nuestras iglesias hemos renunciado a la escuela dominical o al ministerio de jóvenes. Dice el articulista, yo soy el fruto de haber estado involucrado en la iglesia local muchas horas a la semana de niño y adolescente. Mi marco de realidad se debía en gran parte al diseño de mis padres. Construyeron el arca. Y lo constituía la iglesia siempre que ésta ofrecía una oportunidad, y ofrecía muchas: escuela dominical, coro de jóvenes, embajadores del rey para los niños, act-teens para las chicas. Cada semana había momentos para que los jóvenes estuviéramos juntos, reuniones, retiros regulares para nosotros. Había maravillosos y fieles voluntarios adultos, así como un fiel pastor de jóvenes. Christian Smith y su equipo de investigación descubrieron que una de las marcas distintivas de los jóvenes que siguen participando en una congregación al ser adultos es que han desarrollado una relación afectuosa y de confianza con un adulto, aunque solo sea con uno, además de sus padres. O sea, además de los padres, ellos necesitan al menos una figura de liderazgo o de referencia. ¿Cuántos jóvenes que están en la enseñanza media o superior tienen esa experiencia hoy en día? Se pregunta. Para muchos hijos que crecen con padres cristianos, la prioridad de la familia es otra. Muchos padres cristianos han aceptado la descripción que la cultura general da de lo que es una buena infancia. Actividades deportivas, lecciones de violín, ballet, aprender otros idiomas, actividades que han de servir para la posterior solicitud de admisión en la universidad y tener un buen trabajo. ¿Cómo pueden los padres cristianos esperar que su hijo conozca a Cristo y viva conectado con el pueblo de Dios si en la casa no se habla del Evangelio y no hay una prioridad por congregarse? Cuando se trata de actividades de la iglesia con niños y adolescentes, las palabras más aterradoras bien pueden ser viaje misionero. Las prioridades están claras, tanto por parte de la iglesia como de los padres. Los padres apenas pueden decir que les sorprende que sus hijos crezcan y dejen algo que nunca han conocido. O sea, no es sorprendente que un hijo deje lo que nunca tuvo. Si no tuvo fuego, ni fe, ni una experiencia con el Espíritu Santo, ¡gloria a Dios! Por esos cultos de jóvenes, traiga a su hijo a esos altares, llévelo al campamento, invierta en la fe de su hijo. Para educar a nuestros hijos en esta era secularizada es esencial ponerlos en contacto con el pueblo de Dios y con una congregación llena del Evangelio. 2. Estamos hablando 3 cosas que debes aplicar para la tormenta que se avecina en las próximas generaciones. La segunda, los padres cristianos deben ser serios en cuanto a los efectos de la tecnología, el tiempo ante las pantallas y las redes sociales. Estas cosas pueden servir para fines gloriosos o pueden ser destructivas. El acceso sin restricción a dispositivos tecnológicos se ha convertido en un tema a tratar para ser cristianos fieles. La facilidad de acceso a la pornografía, a ideologías engañosas, a visiones del mundo perjudiciales pueden causar gran daño a una mente joven y maleable todavía en formación. Así que ahora que viene el veranico, Family Link es gratis, custodio, 20 euros al año. Pero pon cuidado sobre la tablet del teléfono de tu hijo, pon un límite de horas. Mis hijos se descargan una app y yo lo sé, me llega una notificación, veo cuál es. Les digo, ¿qué pasa? Les pongo límites de tiempo.
Es una carrera incesante con ellos. ¿Por qué? Porque la tecnología te inunda, te desborda, les llama. Y los padres tenemos un trabajo, o les educo yo o les educa el móvil. Una opción es quitarle el móvil en este tiempo de verano. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Cuántos hijos dicen gloria a Dios? 3, los padres cristianos deben esforzarse por llenar sus hogares. Gracias. Los padres cristianos deben esforzarse por llenar sus hogares con el aroma del Evangelio. La adoración familiar, las devociones familiares, la memorización de las Escrituras, un tiempo familiar de calidad favorecerán la salud de la próxima generación más de lo que imaginamos. Dotar a la vida familiar de un hogar, de momentos espirituales vivos, es esencial para la salud de las mentes jóvenes e impresionables. Hay una gran cantidad de recursos para equipar a los padres en discipular a sus hijos sobre las verdades de Dios y de su palabra. ¿Cómo puede un padre cristiano esperar que su hijo llegue a conocer a Cristo y viva una vida conectada con el pueblo de Dios si en casa nunca se habla del Evangelio? Al final, la clave es que es probable que cada generación de jóvenes cristianos se enfrente a vientos aún más fuertes, vientos contrarios aún más fuertes. La evidente verdad es que una iglesia que pierde a sus jóvenes no tiene futuro. Mira lo que yo te voy a decir, esto es muy fuerte. Si en esta iglesia donde yo soy líder y pastor, yo mismo estuviera perdiendo a mis hijos, o estuviera viendo que los jóvenes no tienen pasión, ni ganas de venir, ni ganas de servir, yo mismo soy el primero que me bajo del barco. Porque no sirve para salvar. Este arca no salva. Hay que construir otra. Me reúno quizás donde, perdóname, yo no voy a seguir a Jesús a costa de perder mis hijos. Creo que todo va junto. Creo que voy a seguir y que mis hijos tienen que ir conmigo en el viaje. Si es que es un viaje apasionante, porque está el Espíritu Santo, porque hay vida de Dios. Siempre habrá luchas, pero tengo que estar seguro de que estoy creciendo en un lugar donde mis hijos, mis nietos, tienen un arca que protege. Y para terminar, te quiero decir esto. Tú construyes ese arca. Tú eres un ejemplo para algún joven. Tú adoras y ellos te ven. Tú profetizas y ellos pueden ser ministrados. Tú tienes amor y eso les impacta. Tú construyes el arca, tú eres parte de una congregación, tú eres parte del futuro, de tener familias fuertes en medio de este tiempo. Creo que eso va a ser un tremendo testimonio para la sociedad. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me dice amén? Así que SOS, salvemos la familia, no. Para terminar lo decimos así, SOS, salvemos nuestra familia. Cada uno de nosotros tenemos trabajo. Salvemos nuestra familia. Por la fe, Noé, siendo advertido. Dile al que está a tu lado, hoy hemos sido advertidos. Hoy hemos sido advertidos. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No, nosotros no es acerca de cosas que aún no se veían, es de cosas que ya se ven. Con temor preparó un arca, diga conmigo, congregaciones fuertes, para la salvación de su casa. Di conmigo, familias saludables. Por la cual condenó al mundo. El mundo quedó sin excusa y llegó a ser heredero de la justicia.